Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo, soy kinesiólogo y osteópata y me toca hablar un poco de un tema que es muy frecuente. Voy a hablar principalmente de lo que ocurre dentro del consultorio, más que nada en las sesiones de osteopatía, que principalmente le voy a contar un poco. Por ahí alguno no realizó nunca una sesión de osteopatía, o no tiene por qué saber qué es lo que significa. A grandes rasgos es un método global que lo que hace es, a través de una evaluación compleja y una entrevista con el paciente, tratar de saber cuál es la causa principal que está generando el síntoma del dolor. ¿Sí? Entonces, es atacar más la causa del problema y de esa manera resolver ese síntoma. Y hoy, más allá de hablar de lo que es la columna en sí, vamos a hablar de conceptos osteopáticos relacionados con el sistema visceral. Y pasa frecuentemente hoy en día, la mayoría de los pacientes que vemos en el consultorio, por lo menos en las consultas de osteopatía, siendo generosos, el 80% y creo que hasta un poco más son por columna. ¿Sí? Son pacientes que vienen por dolores de columna, principalmente lumbares y también a nivel cervical. Y cuando yo empiezo el interrogatorio y empiezo a preguntar si tienen algún tipo de sintomatología a nivel visceral, que ahora la vamos a ver, muchos me dicen: ¿qué tiene que ver esto con los dolores que yo tengo? Prometo ser corto, vamos a explicarlo en pocos minutos la relación que tiene todo este sistema con los dolores de columna. ¿Sí? Fíjense, el sistema visceral, vamos a tener distintos sistemas. Hoy nos vamos a enfocar más en lo que es el sistema digestivo, ginecológico, pero hay también otros: sistema pulmonar, sistema urinario. Los que frecuentemente evaluamos son estos dos que les mencioné al principio. Ahora, fíjense todo lo que ocupa la masa del sistema visceral en nuestro cuerpo. Indudablemente alguna relación tiene que tener esto con lo que nos pasa en todo sentido. No digo solamente a nivel de dolores de columna, sino también a nivel del medio interno, cómo nos sentimos si estamos más cansados, cómo es nuestro descanso, cómo está nuestro sistema hormonal, en fin. ¿Sí? Pero principalmente vamos a hablar de todo lo que es la parte de la relación con la columna. Ahora, lo que principalmente preguntamos en la anamnesis, en el interrogatorio, es si tienen algún tipo de sintomatología a nivel digestivo. Por ejemplo, colon irritable, si tienen acidez, si tienen reflujo, si hay estreñimiento, si tienen diarreas. Todo eso tiene mucha relación con lo que va a suceder a nivel de la columna. Las cirugías, cicatrices, ¿sí? Acá nombro algunas muy comunes: vesícula biliar, apendicectomía, ¿sí? Histerectomía, ¿sí? Que es la extirpación del útero y el aparato ginecológico en la mujer, cesáreas, ¿sí? Todo esto tiene mucha relación. Y las cicatrices en nuestro cuerpo empiezan a formar puntos de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense como si, vamos a poner el caso de una histerectomía o principalmente una cesárea. No es en todos los casos, pero en muchos casos es como si tuviéramos algo que estaría tironeando constantemente desde el punto de la cicatriz. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo nos modifica a nosotros la postura? ¿Sí? Porque nosotros tenemos el síntoma muchas veces en la parte posterior, pero ¿qué está sucediendo en la parte anterior? Y eso es lo que nosotros también evaluamos en los pacientes. Entonces, esto es lo que yo les consulto, y la mayoría de los pacientes me preguntan: sí, tengo estos síntomas que vos me comentás, pero nunca los relacioné con el dolor que estoy trayendo en este momento. Y ahora vamos a empezar a ver por qué. Esto es lo que les comentaba recién de la relación postural que tiene todo esto. Les comenté el caso de la histerectomía, ¿sí? Pongamos cualquier cirugía como para nombrar algo. Cuando sacamos yo no, pero el médico, cuando saca cierta víscera, no queda un hueco en el cuerpo y eso va a ser ocupado por otra víscera. Los intestinos son los que están por encima. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tensión, una tirantez hacia abajo que empieza a modificar nuestra postura, que empieza a generar tensión en distintas estructuras del cuerpo, ¿sí? Así como nombraba el tema de la cesárea.
Eso va a generar un terreno predisponente. No quiere decir que sea la causa principal del dolor que tenemos, pero sí eso lo potenciamos con una postura producto del trabajo, el tema del celular como mencionaba recién Julio. ¿Qué pasa? Ya tenemos una carga, si encima le sumamos mayor tensión, ¿qué empieza a aparecer? La famosa rectificación cervical, ¿sí? Y que muchos lo toman como que es la causa principal, que en realidad no es la causa principal de nada, sino que es consecuencia del acortamiento de todas esas estructuras, porque todo esto se relaciona. Las vísceras no están flotando en el cuerpo, sino que por medio de ligamentos, de fascias, se están conectando con un montón de estructuras, músculos, con las vértebras en sí, con la columna. Entonces, todo lo que suceda en este sector va a repercutir en lo que nos pasa en la columna. Y muchas veces la manifestación también se da en el sistema digestivo, porque es como está nuestro medio interno, ¿sí? Nos está dando una señal, no es común. Muchos lo normalizamos y decimos, sí, me tomo un omeprazol todos los días, tengo acidez, pero me lo banco, tengo colon irritable, me dijeron que es normal, que es por estrés, pero todo eso puede estar repercutiendo y ahora vamos a explicar también por qué. Entonces, las relaciones estructurales van a ser las siguientes. Esto que veíamos acá, que es parte del sistema digestivo, va a estar alojado dentro de todo esto, ¿sí? Recién Julio mencionaba los músculos, pero pensemos, estos también son músculos. El sistema digestivo, la parte de las vísceras huecas, intestino, estómago, también es músculo y tiende a reaccionar igual que los músculos de la espalda. Entonces se van a generar espasmos, ¿sí? Cuando ese medio interno esté irritado, esa víscera va a entrar en espasmo. ¿Qué pasa cuando esto entra en espasmo? Empieza a arrastrar a los músculos que nosotros tenemos a nivel de la espalda. Empieza a generar inflamación o tensión en estas estructuras. Entonces, fíjense la cercanía que hay entre el intestino y el psoas, ¿sí? ¿El psoas de dónde va? De la última vértebra dorsal y las primeras 4 vértebras lumbares, ¿sí? Donde mucha gente presenta dolor, que es en toda esta región de la espalda media, ¿sí? La unión de las dorsales con las lumbares. Entonces, muchas veces pasa que las inflamaciones, congestión, personas que son estreñidas, que empiezan a generar inflamación e irritación a nivel intestinal, empiezan a arrastrar por conexión directa, facial, ligamentaria, a los músculos de la espalda. Entonces, muchas veces esas inflamaciones que se están dando a nivel de la parte anterior de nuestro cuerpo nos están generando un dolor o una inflamación en los músculos posteriores. Y nosotros muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que la contractura me duele tanto? ¿Cómo puede ser que esto lo tenga hace tanto tiempo que voy a un masajista, voy a un kinesiólogo, voy a lo que sea y no se me va el dolor? El hongo, que hago ejercicio todos los días y no se me va. Porque puede ser que esa sea la causa principal del dolor, ¿sí? Y que la causa esté viniendo de otro lado. Entonces es muy importante el interrogatorio y que ustedes sepan, que se lleven acá también, que no está ajeno todo lo que nos sucede en otras estructuras con lo que sucede a nivel de nuestra columna. Cuadrado lumbar, lo mismo, ¿sí? El músculo óseo posterior de acá abajo, relación directa con muchas estructuras y a nivel ginecológico también, ¿sí? Hoy se normaliza mucho, pero los periodos menstruales son muy dolorosos, no tienen por qué serlo, o también es una manifestación de lo que está sucediendo y que eso nos está generando a su vez mayor dolor de espalda. Y eso es una relación directa y clara. Mujeres que tienen periodos dolorosos periodos menstruales muy dolorosos que enseguida empiezan a generar dolores lumbares. Entonces, ahí ya tenemos una conexión directa de que esto sucede. Bien, vamos a explicar un concepto rápido de la parte anatómica, pero es importante para que entiendan esto que yo les estaba contando. Esto lo explicó Julio perfecto antes. Esto es un pedacito de la médula, ¿sí? Que está por acá adentro. Si nosotros cortamos un pedacito de la médula, en este caso lumbar, y lo miramos desde arriba, vemos esto que es una metámera. Cada metámera va a dar información y va a recibir información de una víscera, un músculo, de un segmento de piel y de un segmento óseo, ¿sí? Cada partecita de esta metámera va a responder a algo determinado. Entonces, tenemos que esto manda información ¿para qué? Para que funcione, porque gracias a esto nosotros nos movemos, hacemos la digestión, ¿sí?
¿sí? Tenemos sensibilidad a nivel de la piel, entonces gracias a esto, a cada segmento, a cada metámera, está funcionando todo esto. Y a su vez recibe información, hay un feedback constante de lo que pasa en un lado y en el otro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema? Que acá es el kit de la cuestión. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una gastritis, por ejemplo? ¿Cómo va a estar eso? Esa información que va a viajar, que viajaba antes también hacia la médula, va a tener una señal alterada, ¿sí? No es la misma información. ¿Por qué? Porque es información dolorosa, que está viajando constantemente hacia la médula. Esa información dolorosa, si se mantiene en el tiempo, porque no es lo mismo un paciente agudo que un paciente crónico, ¿sí? Un paciente que tuvo, que se indigestó y pasó el evento, no sucede nada, pero cuando este paciente dice tengo gastritis crónica, tengo colon irritable desde mi adolescencia, ¿sí? Desde que tengo uso de razón, porque cuando preguntamos pierde la noción del tiempo que lleva con estos síntomas, se normaliza totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta información que empieza a viajar a la médula se llama a facilitar esta metámera. ¿Qué quiere decir? Que la sensibiliza. Este bombardeo de información dolorosa empieza a sensibilizar esta zona. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? ¿Sí? Esta información que antes viajaba hacia el músculo, esa electricidad que iba hacia el músculo, esas señales, antes eran normales, pero como esto está amplificado, como esta señal ahora va a estar amplificada, no va a ser la misma señal. Entonces ese músculo va a estar en espasmo constante, ¿sí? Va a estar con una contractura constante que no quiere decir que sea la causa principal. Esto es lo que vemos nosotros en la consulta. Esa contractura en el músculo que por ahí viene hace tiempo, que no revierte con tratamientos convencionales, pero porque no es la causa del problema, ¿sí? Y muchas veces tapamos esto con analgésicos, lo tapamos con lo que fuera, y el problema no está acá. ¿Qué pasa con la sensibilización de la piel? Decimos, tenemos toda esta zona, la siento que está sensible, ¿sí? ¿Qué pasa con las vértebras? Con la parte ósea, nos tocamos alguna vértebra, se parece que tenemos un moretón, que tenemos un pinchazo en determinada zona de la columna, ¿sí? Y es por esto, porque hay una sensibilización a todo este nivel. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Dijimos la víscera del estómago, por ejemplo, hablábamos de gastritis, acidez, reflujo, lo que fuera. La zona, esta metámera que corresponde, o las metámeras que corresponden a esta víscera, provienen de estas vértebras dorsales, que son la quinta, sexta y séptima, que vienen de este nivel, ¿sí? ¿Cuántos pacientes vienen y nos dicen tengo dolor interescapular? Muchísimos, me duelen los omóplatos, siento pinchazo constante en esa zona. ¿Qué pasa con esto? Tenemos el problema que hablábamos antes, de forma crónica. ¿Y qué va a pasar con esa señal que viaja a este segmento? ¿Sí? Lo que hablábamos antes. Va a empezar a facilitar y a sensibilizar lo que pasa a nivel de la columna. Esto con el tiempo va a adaptar, se va a volver rígido, va a empezar a haber inflamación local en esta zona y ¿dónde más? En los músculos que se relacionen con esta metámera, ¿sí? Muchas veces son los que tienen relación con este sector. Entonces, interescapulares, tenemos relación con los intercostales a este nivel, entonces sí, el músculo está afectado. Si lo agarramos de forma reciente puede ser que sea por otra cosa, puede ser que sea totalmente agudo a nivel muscular, puede ser que sea una contractura por algo postural, pero cuando no revierte y el paciente sigue y a repetición con los años, muchas veces puede estar viniendo por otro problema a distancia de que nosotros creemos. Bien, lo mismo pasa a nivel del diafragma, que Julio hablaba, las inserciones, de dónde se aloja este músculo. Fíjense de dónde proviene la inervación, la señal eléctrica que recibe ese músculo. Viene de la tercera a la quinta vértebra cervical, ¿sí? Entonces, este músculo que está acá recibe información de una zona que está a nivel de la parte cervical. ¿Qué pasa con esto? Esa información también va a viajar hacia arriba y va a empezar a generar sintomatología cuando hay una alteración en este músculo que puede deberse a distintas estructuras. Esto está envolviendo a toda la masa del sistema digestivo.
¿sí? Entonces, cualquier inflamación o irritación del sistema digestivo nos puede generar espasmos a nivel de la musculatura del diafragma. Si esta musculatura, que además responde muchísimo, que antes no lo nombré, y el sistema digestivo responde mucho a crisis emocionales, a alteraciones en la alimentación, lo mismo que este músculo, el músculo del miedo, de la angustia, en donde se produce siempre el cierre en la boca del estómago. Todo eso genera alteraciones, no es gratis en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de eso, después se va a somatizar o en realidad va a generar dolores o alteraciones en las estructuras que se relacionen con esto. Por ejemplo, esto que hablábamos de la inervación a nivel de la tercera a la quinta vértebra cervical. ¿Qué va a pasar? Si ese espasmo del diafragma está enviando información dolorosa a los segmentos, a la metámera que corresponden al diafragma, que son la tercera y la quinta, va a empezar a generar bloqueos o va a empezar a generar inflamación a ese nivel. Esto con el tiempo se empieza a volver rígido, se empieza a perder movilidad, ¿sí? Porque esa inflamación empieza a generar alteraciones. Y por debajo, ¿quién está? La sexta vértebra, la séptima vértebra, que son lugares donde nosotros frecuentemente encontramos hernias de disco, donde encontramos protrusiones discales. ¿Pero por qué? Hay un concepto que ahora lo vamos a explicar más adelante, que es el de hipomovilidad e hipermovilidad, que es una de las causas también del problema. Ahora bien, esto es lo que hablamos recién, de la sensibilización y cuál es el segmento que se relaciona con de C3 a C5 a nivel de la piel, todo esto. Muchas veces sucede que estos espasmos empiezan a generar sensibilización a nivel de los trapecios, a nivel de los hombros. Este es el concepto de hipermovilidad y hipomovilidad. Cuando nosotros tenemos una zona que se mueve menos, que de por sí las dorsales y el sacro, que son las curvas de protección que nosotros tenemos para proteger la cavidad torácica y abdominal, van a tener menos movilidad. Pero cuando pasa esto que hablábamos antes, ese envío de información a determinadas vértebras va a empezar a generar bloqueos. Y si hay una zona de la columna que no se mueve como se tiene que mover, nosotros tenemos que seguir moviéndonos y lo hacemos a expensas de las zonas que sí se pueden mover. Y esas zonas son las que vamos a llamar zonas de hipermovilidad. Son las que compensan la movilidad que le está faltando a las zonas que están afectadas. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que vemos constantemente? ¿Sí? Que la gente se vive sonando el cuello, se vive sonando la espalda. ¿Y esto qué genera? ¿Qué estamos haciendo? Sonando las zonas hipermóviles. Lo único que estamos haciendo es acrecentar más el síntoma. Nos genera un alivio. ¿Por qué? Porque decimos, me soné y sentí que me descomprimió. ¿Cuánto dura eso? 15 minutos, 20 minutos. Y al rato sentimos la necesidad de querer que nos suene todo para descomprimir esta zona. Y muchas veces el problema no está acá. Estamos viendo el síntoma, ¿sí? Y no la causa del problema, que era la hipomovilidad que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué buscamos en la columna? Cuando evaluamos al paciente en la sesión, esclerotomas positivos, ¿qué quiere decir eso? Cuando palpamos la parte de la vértebra y genera dolor, el paciente dice, ahí me quema, ahí me pincha, ahí me duele, ¿sí? Quiere decir que hay una afección a nivel de esa metámera, hay una afección a nivel de la metámera que se relaciona con esa vértebra, que puede ser la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, cualquiera, y nosotros, teniendo en cuenta cuál es la vértebra que dolió, vamos a ir a buscar las estructuras que se relacionan con esa metámera, con esa vértebra en la sesión. Zonas planas, ¿sí? Nosotros deberíamos ver la columna, que se marcan bien las vértebras, y muchas veces vemos como un grupo de vértebras que no se notan, que están más anteriores. Bueno, esa es una zona que generalmente tiene menos movilidad, ¿sí? Son las zonas que nosotros vamos a tratar en las sesiones. Nosotros tratamos de devolverle movilidad a las zonas que son hipomóviles, que no se mueven y no articulan como tienen que moverse, no a las zonas hipermóviles, ¿sí? Entonces, siguiendo esto, ¿cómo tratamos todo esto en una sesión? Vamos a evaluar el tratamiento sobre la zona afectada, vamos a normalizar ese espasmo visceral, vamos a dar pautas para que todo eso se normalice, porque el tema alimenticio es importante, los hábitos que tenemos son importantes, los horarios que tenemos son importantes. Una vez que damos pautas, tratamos el segmento donde nosotros consideremos que es la causa del problema, vamos a tratar el segmento de la columna, donde también se relaciona con la estructura que estuvimos movilizando, o sea, trabajamos de ambos lados.
para normalizarlo todo. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos.